Y bueno, la idea de hacer esta mesa, que intentamos que vincule tres conceptos que son muy grandes y que en consecuencia son muy densos y muy complejos, que tienen que ver con ciudad, que tienen que ver con medio ambiente, que tienen que ver con la biopolítica y que tienen que ver con cultura de paz. Y sé que esto tiene una densidad que pudiera llevarnos al vacío, pero nos parecía muy pertinente en tanto que el festival en esta emisión tiene como tema central la cultura de paz. Y ahí te preguntaría, Gonzalo, en un poco la comprensión de los temas que has tratado y reflexionado de la mano de un equipo también interdisciplinario en la UACM, ¿hasta dónde la ciudad como espacio político de conflicto, de lucha, de deseo, incluso lo pensaría así, ¿no? Y de posibilidad, el espacio público se vincula con algo que pudiéramos estar denominando como cultura de paz? ¿Qué reflexión nos podrías dar, sobre todo a partir de tus temas de investigación? Eso es lo primero que quería que pudiéramos dialogar. Hola a todas, a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a Elena por hacer este encuentro posible, ¿no? Es decir, a pesar de las peripecias, que sea algo, que sea una fortuna a pesar de todo, ¿no? Y bueno, como ya lo había mencionado Elena, pues actualmente estoy desarrollando el doctorado en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en filosofía contemporánea, y las líneas en las que versa actualmente mi trabajo es sobre filosofía forense, desaparición forzada, violencias y prácticas contemporáneas particularmente en México. Pero durante ya varios años he trabajado temas que tienen que ver con formas de relacionar la vida, el poder, la violencia, es decir, saberes que se cruzan con ciertas prácticas de violencia, y lo que hemos actualmente y que ahora se volvió un trending topic, que fue la cuestión de la biopolítica, el biopoder, el necropoder y la necropolítica, ¿no? Y esto lo hemos desarrollado, y digo lo hemos porque ha sido un trabajo de años. Llevamos o cerca de 10 años trabajando en el grupo de investigación transversal sobre biopolítica y necropolítica, un grupo germinal de la UACM, eh, eh, un poco comisariado por Alejandra Rivera y Billy López, ¿no? Muy conocidos en la UACM. Y todo un grupo, un equipo de trabajo completamente horizontal, que en realidad está como muy atravesado todo el tiempo por un montón de saberes, ¿no? Es decir, no solo somos un grupo de filósofos intentando poner sobre la mesa y validar nuestras teorías, sino que todo el tiempo estamos cruzando saberes que van desde la comunicación, pasan por la psicología, pasan por la economía, pasan por lo biológico, pasan por el arte particularmente. Es decir, hemos intentado desde todo este mapa de saberes y de horizontes disciplinares, hemos intentado pensar cuáles son las formas contemporáneas de soberanía, y ellas vinculadas a ciertos flujos y ciertas formaciones de saber y de poder, ¿no? Entonces, dentro de ello, un tipo de formación bueno, lleva cerca de 50 años sobre la mesa, es esto del biopoder y el necropoder, ¿no? Bueno, el necropoder es mucho más contemporáneo, pero bueno, cómo el biopoder ya se ha vuelto, parece una de las variables que atraviesan la cotidianidad desde el minuto uno, ¿no? Es decir, que cómo entender el biopoder, pues justo este dispositivo que recae sobre la vida, ¿no? Ahora, para Foucault hay dos tecnologías que se vinculan a este biopoder, ¿no? Una es su dimensión individual,
disciplinamiento y conducción de los cuerpos, principalmente en el orden individual y que tiene que ver con una anatomopolítica. Sin embargo, después se fueron especializando los dispositivos y ya ahora actúan o operan sobre dimensiones un poquito más o mucho más amplias a nivel macro, ¿no? Y ese es nivel macro es a nivel poblacional, ¿no? Ya no solo se trata de disciplinar cuerpos, sino de administrar poblaciones, ¿no? Y al menos actualmente los estados-nación parece que han asumido la administración de las poblaciones y ya no el gobierno de ciertos territorios como una tarea del día a día, ¿no? Entonces, eso como para situar de primer plano, quizá que entender por biopolítica, ¿no? Y es Claro. esta... Oye, Gonzalo, está Sí, padrísimo lo que me estás comentando y a partir de esta relación de los dispositivos, ¿no? De los dispositivos individuales, pero no hay dispositivo individual sin una construcción que bien refieres de la administración de la población, ¿no? O sea, del control de la población. Y cuando hacemos cuerpo estos dispositivos individuales es porque hay una conjunción de prácticas colectivas que van acompañando ese cuerpo individual, ¿no? O sea, muy desde la lógica, tú citas a Foucault, no, yo te voy a citar a un latinoamericano, a Gilberto Jiménez, que justo hace una síntesis desde mi punto de vista brutal y complejísima de lo que es la cultura, que son estos procesos en constante actualización y transformación de modelos simbólicos, ¿no? Para la acción tanto individual como colectiva, pero que nos hacen ver y accionar en el mundo. Y que además esos modelos simbólicos no pueden ser comprendidos sin contextos sociales, ¿no? Específicos y sin lugar a dudas, sin una comprensión de la historia. Pero más allá de seguir tu línea, de aventarnos citas para sonar muy interesantes, es bajo esta lógica entonces del dispositivo individual, de la administración de la población, ¿cuál es tu reflexión en torno a cómo están diseñadas las ciudades? ¿No? O sea, una ciudad que nos empuja a cierto tipo de prácticas y que no sé si realmente nos llevan a este gran discurso que también está sin lugar a dudas de moda, lo que tiene que ver con cultura de paz, de lo que tiene que ver con lo multicultural, lo pluricultural, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería tu reflexión? sí, claro. Justo me ahorraste una premisa, una larga premisa de hacer un periplo. Cuando recalcaba que tenían casi 50 años, era porque eventualmente tenía que anunciar que son modelos que ya no necesariamente operan o que no necesariamente han operado en contextos como Latinoamérica, ¿no? Es decir, parece que estos horizontes que nos puso Foucault sobre la mesa, de alguna manera responden a ciertas operaciones. Sin embargo, hay otras que han dejado fuera, ¿no? Y ahí es donde claramente lo enuncias, ¿no? Hay dispositivos que, claro, que ya no solo se contentan o no solo se sitúan en una administración de lo individual, sino también operan sobre lo colectivo, ¿no? Y en el mismo sentido, se han generado formas de denuncia, de protesta y de subversión incluso a estos dispositivos que van más allá de si son biopolíticos o anatomopolíticos, ¿no? Es decir, creo que al menos en contextos de orden latinoamericano, el caso o los, como las coordenadas que nos pone Foucault sobre la mesa son explicativas hasta hasta cierto punto. Sin embargo, claro, ya después de 50 años, y por eso me era necesario recalcar eso, parece que ya no son tan suficientes como para dar cuenta de estas lógicas, donde ya no necesariamente se trata de explicar la naturaleza de, por ejemplo, la violencia, sino generar horizontes que reorganicen la vida común y hagan posible ahora sí, dentro de toda una larga historia de violencia y de barbarie, un horizonte de lo que podría ser una cultura de paz, ¿no? Y que ello implique no necesariamente
un horizonte teleológico, sino una construcción de orden que todo el tiempo esté moviéndose a distintas escalas y a distintas gradaciones, ¿no? ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, que pensar de entrada, ¿qué podríamos asumir, por ejemplo, por cultura, ¿no? Y ya después cultura de paz, ¿no? Es decir, cómo pensar, por ejemplo, en un primer plano en pedagogías de paz, por ejemplo, ¿no? En pedagogías que reorganicen la forma en que nos vinculamos ya no solo en la dimensión del loicos, en la dimensión de la vida privada, sino en el horizonte de lo común, ¿no? Que es donde en realidad particularmente acontece lo político, ¿no? En la vida común, ¿no? Claro, actualmente los movimientos feministas nos han enseñado que ya lo político no necesariamente sucede en lo común, sino que incluso el orden de lo privado, el orden de lo individual, también tiene potencias, fuertes potencias políticas, ¿no? Pero claro, estas son, creo que las variables que habría que sumar o incluso poner a examen varias de las categorías de orden Foucaultiano, y creo que estas últimas potencias, principalmente en los movimientos desde los diversos feminismos, desde los diversos movimientos ecológicos, desde los movimientos diversos en torno a ciertas formas de racismo, creo que todos estos movimientos han aglutinado una especie de horizonte que ya no solo intenta hacer una analítica de cómo ha funcionado el poder y la violencia, sino cómo reorganizamos la vida privada y la vida pública para comenzar a generar horizontes donde ya el fundamento de nuestras relaciones no solo sea de forma violenta, ¿no? No solo sea de forma represiva o de forma o que genere ciertos desequilibrios, ¿no? Porque, claro, hemos históricamente nos hemos vinculado bajo ciertos o establecidos y tradicionales desequilibrios, ¿no? Y eso es lo que generalmente parecería ser el fundamento, lo que hemos entendido como el fundamento de lo político, ¿no? Es decir, todas nuestras formas de política tienen por sustento ciertas formas de violencia y ciertos desequilibrios, ¿no? Y entonces nos hemos replegado a intentar explicar esa naturaleza, ¿no? Y quizá nos hemos olvidado de generar horizontes de búsqueda, de reorganizar esos vínculos que no necesariamente produzcan otras violencias, ¿no? Porque creo que actualmente cualquier forma de violencia parece que lleva grabada una próxima violencia todavía más violenta, ¿no? Entonces, se hace súper imposible. Creo que la pregunta es muy del orden en términos de Didi Uberman, ¿no? Es decir, ¿cómo le hacemos para abrir los ojos y pues hacer posible otro orden de la vida en común, ¿no? Es decir, ¿cómo le hacemos? El problema diría Didi Uberman, ¿no? El problema de cerrar los ojos a la violencia o el problema de, por ejemplo, cerrar los ojos al asesinato de una mujer, no es que le cerremos los ojos al asesinato, sino que le cerramos los ojos a toda la historia que hizo que eso fuera posible, ¿no? Le cerramos los ojos a toda una serie de estrategias, toda una serie de mecanismos y procedimientos que hicieron de la violencia una forma fundamental de relación, ¿no? Y entonces creo que seguir solo situándonos de manera teórica, abstracta, en cuál es la naturaleza, por ejemplo, de la violencia, nos ha detenido en dibujar ciertos horizontes de una paz que no sea la paz que nos han enseñado en México, ¿no? Que es una paz que ha entrañado la historia de la barbarie, ¿no? Es decir, pensemos en este muro que hace poco se montó afuera de Palacio Nacional con todos los nombres
de las chicas asesinadas, de las mujeres asesinadas y las niñas asesinadas, y que decían, es que es el muro de la paz. Pues claro que es el muro de la paz, porque entraña toda la violencia y toda la barbarie que puede ser posible en una sociedad como la nuestra, ¿no? Sin embargo, creo que esos espacios de denuncia, esas poéticas de la violencia, pues lo que tienen no solo como horizonte, sino como denuncia y como reclamo, es que la vida puede ser de otra forma, ¿no? Y creo que este horizonte de paz es una especie de suelo prístino que no deberíamos de, incluso de olvidar en cada uno de nuestros trabajos, ¿no? Creo que Claro. en tanto universitarios, en tanto activistas, en tanto eh, sujetos civiles, lo que la apuesta debería de estar justo colocada en cómo hacemos que las políticas de violencia sean desplazadas y sean todo el tiempo contrarrestadas con una serie de poéticas de paz, ¿no? O una serie de políticas incluso de reorganizar la vida común, ¿no? Oye, Gonzalo, ahorita que hablas de poéticas de paz, no sé si pudieras como, en términos muy sintéticos, decirnos desde tu postura, de esta postura también del equipo de trabajo de estudios sobre la ciudad, ¿cuáles serían, en un contexto como el de nosotros, estas pequeñas pinceladas de políticas de paz? Es lo primero que te quiero preguntar ya para cerrar, porque desgraciadamente perdimos tiempo en la espera, ¿no? De haber sabido, nos aventábamos a esta charla contigo. Y entonces, bueno, unas pequeñas pinceladas de nuestra cotidianidad, de nuestros pasos individuales, cómo ir identificando y accionando estas pinceladas de política de paz, cuáles serían. Y por último, una reflexión también muy sintética sobre algo que ya está presente y que por eso estamos aquí, que tiene que ver con lo virtual y que en estas plataformas lo virtual se ha convertido en lo común, pero algo que no hemos discutido y que ahí está es que es lo común de lo privado, porque todas estas plataformas son privadas, ¿no? Todo lo que estamos dialogando, todo lo que estamos discutiendo, todo lo que estamos luchando, todo lo que estamos creando, no está en el espacio de lo público, más allá de las discusiones de lo público, está en el espacio de lo privado. Entonces, bueno, te aventaría estas dos cosas y tienes 5 minutos. Muchas gracias, Helen. Pues creo que, bueno, al menos en los últimos meses, incluso años, quizá, un par de años, en el grupo hemos intentado pensar qué implica el cuidado de sí, ¿no? Es decir, a pesar de que se ha vuelto una categoría por demás manoseada en muchos sentidos, ¿qué implicaría el cuidado de sí? Por ejemplo, en contextos donde de tanta violencia como es el caso de Latinoamérica, ¿no? ¿Qué implicaría hacer eso? Y si es posible el cuidado de sí a partir del cuidado de los otros y el cuidado de los otros a partir del cuidado de sí, ¿no? Es decir, creo que en este caso, algunas poéticas de paz, yo quizá me sumaría mucho en términos de la producción artística. Creo que hay una forma de generar horizontes de mundo que ya no son necesariamente estratificar la vida de uno y de los otros, sino cómo generar técnicas donde todo acto sea un acto que reorganice las formas de la sensibilidad y no necesariamente un argumento más en el pensamiento, ¿no? Creo que, y también ahí creo que muchos de los grupos, los varios grupos feministas han enseñado, ¿no? La dimensión política del orden afectivo, ¿no? ¿Cómo hacemos para generar vínculos, no que reorganicen el orden del pensamiento, sino que distribuyan de otra forma los marcos de la sensibilidad y en ese sentido
no hacer que, no pensar la sensibilidad, sino construir una sensibilidad que incida directamente en el pensamiento, ¿no? Es decir, cómo la potencia de los afectos puede ser mucho más demandante y mucho más potente en la construcción de una denuncia o de contrarrestar una serie de políticas de desequilibrio. A veces puede ser más potente un afecto o la distribución de lo sensible a veces que en realidad incluso un marco jurídico a veces, ¿no? A veces la colectividad de los afectos adquiere una dimensión política y esta dimensión política, quizá paso a la siguiente línea que ponías, ¿no? Esta dimensión política que ya no solo incide en una división entre lo privado y lo público, sino que incide de manera conjunta, ¿no? Todo el tiempo. Es decir, cómo le hacemos para, así como nos desdibujaron la línea entre lo público y lo privado, comenzar a desdibujar también estas líneas entre lo individual y lo colectivo, ¿no? Es decir, pues en el fondo toda cosa singularidad también es una cosa colectiva, ¿no? Es decir, cómo dejamos de situarnos en una individualidad pensante, que bien nos ha enseñado la filosofía, y comenzar a reorganizarnos desde una comunidad afectiva, ¿no? Como una política de los afectos, y que afectos que sean completamente, o que tengan esta potencia creativa y que incida y que contrarreste, creo, estas prácticas de deliberada violencia, ¿no? Parece que actualmente toda forma de gobierno, toda forma de ejercicio de Estado, pues lleva grabada toda una forma también de la violencia, ¿no? Entonces, creo que en las últimas décadas, si algo hemos aprendido, es la potencia del nosotras, de nosotros, a partir de la colectividad y se integra o se articula o crea matrices a partir de los afectos, a partir de reorganizar lo sensible y un poco dejar quizá de lado el orden del pensamiento, ¿no? Que es quizá con lo que yo empezaba, ¿no? Con estas citas, y decir, claro, esto funcionó quizá en algún momento, nos funciona como un primer escalafón, sin embargo, ¿cómo le hacemos para, más bien yo creo que la potencia política de los afectos es la que debiese ser elevada al orden de reorganizar la vida, la vida con uno mismo y con los otros, ¿no? Es decir, creo que va desde el cómo se vincula uno con otros seres vivos, hasta el cómo se vincula no sé, con otros seres humanos, ¿no? Es decir, incluso van todos esos escalafones, ¿no? No solo se trata de una cuestión entre seres humanos, sino entre seres vivientes, ¿no? Entonces creo que también ahí podría incluso generar un horizonte, ¿no? Pero claro, siempre está la respuesta por cómo le hacemos para crear recetas, ¿no? Y pues creo que las recetas de cómo hacerle, pues a veces son casi imposibles, ¿no? Pero en este caso creo que sí hay proyectos que nos ponen un horizonte de por dónde más o menos caminar, ¿no? Y de qué forma, ¿no? Aunque no necesariamente sean los mismos caminos. Creo que... Pues sí, pues muchísimas gracias, Gonzalo. Nos dejas, o al menos a mí me queda la reflexión de el cuidado de sí. En nuestros países es todo un reto. El cuidado de los afectos, que es todo un tema también, sobre todo en una cultura donde los afectos se han eliminado todo el tiempo, ¿no? Y sobre todo el empezar a visualizar cómo las ciudades también, desde diferentes ángulos y con diferentes prácticas de diferentes comunidades, porque también es cierto, ¿no? Hacen posible, ¿no? Esta vinculación de una cultura de paz desde las apuestas que tú nos estás aventando y sobre todo de esta comprensión de lo que tiene que ver con lo biopolítico, ¿no? Con la administración de lo público. Y pues ahí dejamos la reflexión. Te agradezco de verdad infinitamente, no sabes que estés aquí.
pues, ¿qué te puedo decir, no? Agradecerte muchísimo y también, pues cierro ahora sí presentándote como te lo mereces. Gonzalo Chávez Salazar es doctorando en Filosofía Contemporánea por la UAP, ya lo había comentado, maestro en Historia del Arte por la UNAM, licenciado en Filosofía e Historia de las Ideas por nuestra hermosísima Casa de Estudios UACM, investigador asociado en el Centro de Estudios Genealógicos para la Investigación de la Cultura en México y América Latina del CEGE, miembro activo del Grupo de Investigación Transversal sobre Biopolítica y Necropolítica en la UACM, investigador activo en el Grupo de Investigación de Estudios sobre Violencia y actualmente es editor de la revista Heterotopías, revista de estudios sobre la ciudad, que según podemos visualizar allí en la red. Por favor, transmisiones, si nos van poniendo ahí todos estos vínculos del posgrado de estudios sobre la ciudad de la UACM. Pues muchísimas gracias, Gonzalo, te agradecemos muchísimo. No se vayan, sigue Semillas, Festival Semillas, seguimos con más programación y bueno, orgullosísimos de nuestros egresados de la UACM. Gracias.